Buena tarde a todas y todos nuestros espectadores. Sean bienvenidos a la 9ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia, una serie de webinars que realiza la Universidad Autónoma Metropolitana en coordinación con la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y el proyecto de divulgación de la ciencia de la Unidad Xochimilco, esto en el marco de la Jornada de Divulgación Científica UAM Somedicit. En la sesión de hoy abordaremos el tema de la formación universitaria de los comunicadores de ciencia profesionales. Y para discutir y analizar este tema nos acompañan 4 investigadores de lujo. Tenemos un panel de lujo en la sesión de hoy. Nuestra primera invitada es la doctora Elaine Reynoso Haines, quien es licenciada en física y maestra y doctora en pedagogía por la UNAM. Ha sido integrante del Comité Académico del Posgrado en Filosofía de la Ciencia en la línea de comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordina el diplomado en divulgación de la ciencia desde 2007. También ha sido presidenta de la SOMEDICIT en 2 ocasiones, coordinadora del nodo norte de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de Latinoamérica y el Caribe y miembro del Consejo Editorial del Journal of Science Communication. Además, la doctora Reynoso recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Jadair 2016 y el Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia en el 2019. Actualmente es directora de Formación e Investigación en Comunicación Pública de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM. Bienvenida, doctora Elaine. También nos acompaña el doctor Diego Lizarazo Arias, quien es maestro y doctor en filosofía por la UNAM. Ha recibido el premio Orlando Fals Borda 2005 por investigación y trayectoria académica en sociedad y cultura. El premio 2007 a las áreas de investigación, educación y comunicación alternativa y el premio 2008 a la investigación en ciencias sociales y humanidades de la UAM, así como el premio internacional de filosofía estética 2009. Ha dirigido más de 200 investigaciones en los campos de la cultura, la estética y la comunicación. Además, ha sido autor de más de 100 artículos y de 23 libros. El doctor Lizarazo también ha sido director de la serie del Canal 22, Interferencias, Irrupciones al Sentido Común, sobre la teoría crítica contemporánea. También ha sido director de la serie del Canal 14, Pensar el Arte. Actualmente es profesor investigador de la UAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenido, doctor Lizarazo. También nos acompaña el físico Juan Tonda Mazón, quien es licenciado en física por la UNAM. Posee una trayectoria de más de 35 años en divulgación de la ciencia, como escritor, editor, conferenciante y conductor de programas de radio y televisión. Además, ha sido colaborador en revistas especializadas, centros académicos, programas de radio y escritura de libros de divulgación. Trabajó en la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM y fue presidente de la SOMEDICIT de 1993 a 1995. En 1997 recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia. Durante su trayectoria, ha producido decenas de obras que lo posicionan como una de las figuras más representativas de la divulgación científica en nuestro país. Actualmente colabora en el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, maestro Tonda. Finalmente nos acompaña la doctora Luz María Sánchez Cardona, quien es artista y académica, doctora en arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. En 2014 recibió el primer premio de la Bienal de las Fronteras Tamaulipas y en 2015 fue galardonada por la Climate Change Artist Commission del Land Heritage Institute de Texas.
Ha sido artista residente en ArtPace San Antonio y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha publicado libros, capítulos en libros y revistas académicas. La doctora Sánchez, el trabajo de la doctora Sánchez ha sido incluido en exposiciones en Londres, Barcelona, Dallas, San Francisco, Chicago, San Antonio, Bogotá y dentro de nuestro país en museos de la ciudad de Oaxaca, en Guadalajara, en Matamoros y en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. La dinámica que tendremos en esta sesión, al igual que ha sido la dinámica que hemos tenido en nuestras 8 sesiones anteriores, consistirá en que cada uno de nuestros 4 ponentes tendrá hasta 10 minutos para darnos sus comentarios respecto al tema que nos compete discutir en la sesión de hoy. Posteriormente pasaremos a un espacio de preguntas del público, por lo cual le comento a nuestra audiencia que si durante el transcurso de la participación de cada uno de nuestros ponentes tiene alguna duda, pregunta o comentario respecto a lo que ellos comenten, pueden escribirlo en el chat de esta plataforma y en el espacio correspondiente nosotros le daremos lectura. Finalmente, la última etapa de esta sesión consistirá en que cada uno de nuestros invitados tendrá hasta 5 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales sobre el tema, el cual, les repito, es la formación universitaria de los comunicadores de ciencia profesionales. El orden de participación de nuestros invitados será siguiendo el orden en el cual fueron presentados. Para que tengan una mejor orientación del tiempo, le comento a nuestros invitados que cuando falte un minuto para concluir su participación, aparecerá en pantalla un temporizador para que puedan concluir a tiempo. Sin más, le doy el uso de la voz a nuestra invitada, la doctora Elaine Reynoso. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar en esta reunión con ustedes. Felicito a la SOMECIT y a la UAM por esta iniciativa de estos miércoles en divulgación de la ciencia. Y pues me siento y agradezco en particular a Nemesio Chávez que me invitó y a Eduardo Villa también esta invitación. Y me gustaría compartir, tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, pues buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y me gusta mucho el título de esta sesión del día de hoy, esto de la formación universitaria de comunicadores de la ciencia profesionales. Y me parece muy adecuado porque, por varias razones. Creo que la divulgación de la ciencia en México, la comunicación de la ciencia en México, se hace fundamentalmente en universidades y también considero que es muy importante que las universidades seamos las que formemos los cuadros profesionales en este campo, que es un campo profesional. Entonces, primero me gustaría hablar de cómo he clasificado yo a las generaciones de divulgadores de la ciencia, considerando su formación profesional como divulgadores. Creo que hay una primera generación en lo que llamaríamos la era moderna de la comunicación pública de la ciencia, que arranca más o menos en los diferentes países entre la década de los 60 y 80 del siglo pasado, tal vez un poquito antes, 50, 60, 70, por ahí, en muchísimos países, que es en donde la comunicación pública de la ciencia se ve ya como una actividad, digamos, ya más organizada, con ciertos apoyos muy incipientes todavía en sus inicios, pero ya con una cuestión ya como de un apoyo más de tipo institucional. Entonces, en esa época, en México en particular, que es la década de los 60 finales, hay una primera generación que yo he denominado los pioneros, que se formaron en la práctica, o sea, picando piedra a través del ensayo y el error. Una especie como de una cuestión como muy artesanal. Muy pronto surgió una segunda generación de comunicadores de la ciencia que buscaron una formación complementaria. Generalmente venían, por ejemplo, de áreas
como puede ser, digamos, de una carrera científica o venían de la literatura o del cine o del periodismo, y se dieron cuenta que su formación estaba deficiente y que necesitaban buscar algo complementario. Y generalmente buscaron como un posgrado en diferentes áreas, porque en ese tiempo estoy hablando de los 80s, de los años 80 más o menos, no existía ningún programa formal para formar a divulgadores de la ciencia en nuestro país, y en el mundo había algunos casos muy contados. Entonces, esta segunda generación, pues generalmente, que yo me considero de esa segunda generación, pues buscamos maestrías y doctorados en actividades complementarias, como en mi caso, en pedagogía. Y luego estas dos generaciones pensaron que hacía falta algo que les faltó a ellos, que fue justamente que nos faltó a nosotros, que era un programa diseñado específicamente para formar comunicadores de la ciencia. Entonces conjuntaron, digamos, sus reflexiones, sus experiencias y demás, y empezaron a diseñar una serie de programas para formar a divulgadores profesionales de la ciencia. Hoy la comunicación pública de la ciencia ya no es considerado como una actividad, digo, sí estoy considerado una actividad, digamos, como complementaria a otras actividades profesionales de algunas personas, sobre todo el área de ciencias, pero sobre todo es hoy en día una labor profesional que se ha visto que requiere de una formación especializada. Entonces, ¿en qué consistiría esta formación especializada? Comienzo por hablar un poco de lo que es el campo de la comunicación pública de la ciencia. Es un campo profesional multidisciplinario que está en pleno proceso de construcción y consolidación, que de alguna forma, y que se nutre en muchas áreas del conocimiento, de alguna forma las dos grandes áreas del conocimiento son por un lado la ciencia y por otro la comunicación, pero no es ni un hijito de la comunicación y tampoco es un hijito de la ciencia. O sea, no es un apéndice ninguno de los dos, es la fusión de los dos y se nutre de muchas otras disciplinas y muchas otras áreas del conocimiento, como puede ser la historia, la filosofía, la sociología, diferentes el arte, la literatura, el cine, en fin, muchísimas otras áreas y actividades profesionales. Para poder cumplir un amplio espectro de temas de ciencia, para lo cual se utilizan muchísimos formatos diferentes y medios para llegar a una gran diversidad de públicos, para transmitir varios mensajes, diferentes mensajes con diferentes objetivos para satisfacer una amplia gama de necesidades e intereses. Todo esto nos lleva a que actualmente podamos observar, si uno es estudioso digamos, de la comunicación de la ciencia, una gran diversidad de enfoques y miradas que tienen que ver con cómo entiende la ciencia y cómo entiende la comunicación de la ciencia. Entonces, ¿qué requerimos para formar a profesionales en esta área? Para empezar, para poder cumplir con toda esta gama y toda esta diversidad, necesitamos gente de muy diversos perfiles, porque nadie es todólogo. Todo mundo de alguna forma se tiene que especializar en la comunicación de la ciencia. Además, existen otras actividades que están relacionadas con este campo profesional, como son la investigación y los estudios en comunicación de la ciencia, los que se dedican a la evaluación, los que realizan actividades de gestión, de comercialización, administración y promoción. Ustedes podrían pensar que estas últimas no son de comunicación de la ciencia, pero sí son terriblemente importantes para que ésta se haga bien. Y en la medida de que entiendan de qué se trata la comunicación de la ciencia, en esa medida van a hacerlo mucho mejor. Entonces, hoy en día, este universo de comunicadores de la ciencia es muy diverso en cuanto a su formación, experiencia, intereses, el tipo de actividades que realizan, los estilos que emplean y las miradas. Si ustedes quieren ver este universo, en el caso particular de México, la SOMEDICIT tiene una serie de diagnósticos sobre cómo está el universo de comunicadores de la ciencia en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, nosotros en aras de hacer un programa de formación de divulgadores, nos pusimos a buscar, digamos, diferentes propuestas que existían en el mundo, en México y en el mundo. Y para empezar, les diría, no hay fórmulas para la formación profesional y comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Para empezar, cada propuesta depende del contexto tanto interno como externo en que se da este programa de formación.
que puede ser desde, digamos, dónde están, el contexto social, económico, cultural, de dónde estamos, qué intereses existen en la comunidad donde se va a llevar el programa, cuáles son las características de la institución que va a ofrecer el programa, qué recursos humanos, técnicos tiene. Hoy en día, ahora con esta parte, con esta cuestión virtual, que ahora que nos hemos vuelto expertos en la pandemia, pues esta parte del contexto se ha ido un poco borrando. Sin embargo, lo que sí seguimos viendo es que existe esta diversidad de enfoques, esta diversidad de intereses de quienes están interesados en formarse en esto, así como los que pueden ofrecer estos programas. Existe una gran diversidad de requisitos de ingreso y egreso. También existe una diversidad de periodos que duran estos programas, así como de los títulos otorgados. En cuanto a fórmulas que hemos visto, hay algunos que se especializan en medios. Por ejemplo, hay algunos que hacen mucho énfasis, la mayoría, en el medio escrito, para que la gente, y yo considero que esto es una manera de abordarlo muy apropiada, porque todo mundo tiene que escribir bien. O sea, no importa el medio al que se vaya a dedicar, todo el mundo tiene que escribir bien. Entonces, bueno, hay algunos que se dedican a fomentar mucho la parte escrita, otros que se abocan a los museos, otros que, bueno, se han abocado más bien a lo que está muy de moda ahora, que es todo lo de Internet, todos los recursos en web, todo lo virtual, los medios electrónicos. Hay otros programas que se han enfocado fundamentalmente a una cierta área de la ciencia, como pueden ser ciencias de la salud, ciencias del medio ambiente, y luego hay otras que no son tanto, no tanto forman profesionales, digamos, que van a realizar actividades, productos de comunicación de la ciencia, sino que más bien van a ver a la comunicación de la ciencia como objeto de estudio, ya sea para su investigación con el fin de contribuir al campo del conocimiento, o los que son evaluadores que evalúan los resultados de la comunicación de la ciencia, de los productos, las actividades, de los espacios, de estos tipos de programas que sirven para, como herramienta de desarrollo por un lado, pero también para aprender y para hacerlo cada vez mejor. Y luego, como comentaba hace rato, hay otras actividades que también para eso se forman profesionalmente en áreas como afines o complementarias, como puede ser la administración, la gestión, la vinculación y la promoción. Entonces, no sé cómo ando de tiempo. Todavía bien, doctora. Cuando falte un Ok. minuto aparecerá en pantalla el Ok, temporizador. bueno. Entonces, bueno, yo más que nada quería como plantear el entorno general y entonces quería mencionarles muy brevemente las experiencias que yo he tenido y los programas en los que yo he participado para hablar un poco de esta diversidad. Mi primera experiencia fue en el curso de formación de anfitriones de museos de ciencia, en particular el Museo de Ciencias Universum de la Ciudad Universitaria, o sea, de la UNAM, que se inauguró en 1992, y después el Museo de la Luz, y luego muchas otras exposiciones temporales. Y nosotros nos vimos en la necesidad de formar anfitriones que son los guías de museos. Entonces, bueno, ahí los estamos formando para que puedan ellos, por un lado, adaptar, digamos, el discurso de la ciencia y el discurso que tiene que presenta el museo a las necesidades y al perfil de cada uno de los visitantes que tienen enfrente, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues que tengan este tipo de habilidades de poder hablar en público, de poder hacer una serie de actividades. Entonces, por ejemplo, ahí vimos, eran básicamente, todos son estudiantes universitarios, entonces se les daba como una parte como general de cultura científica y luego ya muy específica en el área en la que estaban, se les formaba en la parte de como conceptos básicos de comunicación de la ciencia que tiene que ver con museos, el museo como un medio para comunicar la ciencia, y luego, bueno, ya se les da una capacitación más específica y además se les daba, digamos, expresión corporal, manejo de voz, y cuestiones teatrales, o sea, se les daba la de comunicación de riesgos, qué hacer en casos de situaciones de riesgos, en fin, era una formación de ese estilo, era un curso teórico práctico en donde estaban 20 horas en el museo, en donde 16 se dedicaban a estar en piso y 4 estaban en su capacitación. En 1995, inauguramos lo que era antes el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, el Diplomado en Divulgación de la Ciencia, que es la experiencia de estas dos generaciones que yo mencionaba al principio, en donde tratamos de ser el primer programa formado especialmente para poder tener divulgadores profesionales.
Este diplomado se ha dado durante 20 años, tiene una duración de 240 horas, es teórico-práctico, la idea proporcionar las herramientas teóricas y prácticas que requieren para ejercer la divulgación de manera profesional, y durante mucho tiempo creo que fue una muy buena opción, pero con lo que ha crecido, se ha diversificado y se ha hecho cada vez más complejo el campo de la comunicación de divulgación de la ciencia, este diplomado hoy en día es insuficiente, o sea, 240 horas ya es insuficiente. Falta o más teoría o falta más práctica. En el 2003, la Facultad de Filosofía, el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, nos invitó a que hiciéramos una línea de comunicación de la ciencia en el posgrado de comunicación de la ciencia, de Filosofía de la Ciencia. Y entonces, este posgrado evidentemente es de Filosofía de la Ciencia, como su nombre lo indica, y lo que forma este posgrado es que forma a investigadores en comunicación de la ciencia. Todos estos casos, bueno, sobre todo los primeros dos, han evolucionado gracias a la necesidad de estarse actualizando constantemente de acuerdo a las nuevas propuestas que existen en el campo y la evaluación tan interna y externa continua. Entonces nos dimos cuenta que, sobre todo hablando del diplomado y el posgrado, que necesitamos otro tipo de programas en donde mucho más sólidos, mucho más largos, en donde podíamos realmente ofrecer, digamos, todas estas bases teóricas y metodológicas que se necesitaban para formar a comunicadores profesionales. Y entonces hemos estado trabajando ya desde hace varios años en un posgrado en comunicación de la ciencia que ha variado dependiendo de quién va a ser nuestro socio. Si es la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias, en fin, nos hemos recibido diferentes invitaciones en donde, ya falta poco. Ya, doctora, le queda un minuto. Ok, bueno, entonces nada más cierro que la idea es que esto tenga las bases teóricas, metodológicas y para poder ejercer profesionalmente la comunicación de la ciencia con la posibilidad de estar trabajando y tener mucha práctica. Y bueno, pues simplemente déjeme cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora, por sus comentarios, y nos queda claro que, así como lo hemos visto en sesiones anteriores, los comunicadores de la ciencia deben ser personas, deben ser profesionales especializados, porque la comunicación de la ciencia es una labor que merece un tratamiento específico para llegar a ser comprensible a todas las personas. Además de destacar la multidisciplinariedad que requiere esta disciplina. Gracias, doctora, por su participación. Y ahora le damos el uso de la voz al doctor Diego Lizarazo, quien tiene hasta 10 minutos para ofrecernos sus comentarios. Adelante, doctor. Pues en primer lugar les agradezco muchísimo la invitación. Yo creo que es un contexto muy relevante. Es fundamental pensar la divulgación de la ciencia o la comunicación de la ciencia en el contexto contemporáneo. Agradezco mucho también participar en este foro con las colegas y los colegas ilustres que han venido trabajando esta temática y este horizonte de cuestiones durante algún tiempo. En primer lugar, me gustaría simplemente destacar que efectivamente la divulgación científica es una cuestión capital para la vida social y para la formación de criterios en los ciudadanos. La ciencia como una herramienta clave, digamos, para entender nuestra realidad, para comprender los fenómenos que nos aquejan, y también como un recurso fundamental para adquirir criterios que permitan estructurar nuestro propio pensamiento. Yo creo que hoy en día es fundamental la contribución a la generación de una racionalidad en la ciudadanía, particularmente en un contexto como el de hoy, en el que hay una vorágine comunicativa, no solamente por los medios convencionales, sino particularmente por la explosión y la proliferación y extensión de las redes sociales. Efectivamente, la formación de una racionalidad pública capaz de dar cuenta de manera sopesada y crítica de las informaciones que se reciben y que se ponen en circulación, creo que es una cuestión capital de nuestro tiempo. Quizás una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia de COVID-19 con mucha claridad es que todo el tema de las fake news, de la posverdad, de la información poco fundamentada,
en fin, son una problemática grave, digamos, fundamental que debemos encarar. Y en ese sentido creo que la divulgación de la ciencia no solamente contribuye a que los ciudadanos y las personas adquieran criterio para poner en circulación la información fundamentada y con capacidad, digamos, de generar un conocimiento genuino, sino además que también constituyan y contribuyan a la creación de esa racionalidad pública tan fundamental en la sociedad de nuestro tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que esta es una temática que me parece clave en términos del potenciamiento, digamos, de una capacidad analítica. Pero también creo, un poco pensando en el territorio en el que yo me ubico, que es básicamente de las ciencias sociales, creo que la aportación pública más amplia de las ciencias sociales es contribuir no solo a la comprensión de las estructuras, las instituciones, las lógicas, las relaciones, la racionalidad de las sociedades en las que vivimos, sino también de contribuir a generar un pensamiento crítico capaz de cuestionar la forma en que está organizada y distribuida las instituciones, el poder, las relaciones entre los sujetos sociales. Creo que eso me parece que es también una labor de la divulgación de la ciencia que, con la cual, digamos, las ciencias sociales tendrían en ese sentido un papel fundamental para pensar, ¿no? Una sociedad como la contemporánea, dominada fundamentalmente por una suerte de racionalidad tecnológica, detrás de la cual hay un conocimiento científico sin lugar a dudas, requiere efectivamente entonces herramientas, criterios, recursos para pensarse a sí misma, para pensar la tecnología, para pensar la ciencia que está detrás de la tecnología y también para pensar la tecnología o los objetivos técnicos que están por delante de la ciencia y que en buena medida definen buena parte de los proyectos dominantes de la ciencia de nuestro tiempo. Creo que todo eso es parte, digamos, de lo que yo consideraría como el tema de la divulgación de la ciencia. En el concepto mismo de divulgación de la ciencia, creo que hay que pensar también lo que significa semánticamente hablar de divulgación de la ciencia, supuesta generalmente como una suerte de discurso con un orden, unas estructuras, unas verdades que se transmiten a un público que lo recibiría. La noción de divulgación trae cargada, digamos, esa semántica de la receptividad de otros por parte de quienes ofrecen un discurso que tendría una serie de características, criterios, principios de verdad. Y en ese sentido yo opto más por pensar en comunicación de la ciencia, porque cuando menos abre la franja fundamental del diálogo, de la conversación. Creo que la ciencia no solamente tiene que divulgarse, sino que tiene que conversarse. Tiene que haber, digamos, en ese sentido tenemos que pensar quienes hemos tenido interés o quienes estén dedicados más profesionalmente a este tipo de procesos de comunicación del conocimiento científico, pensar la posibilidad de generar espacios de diálogo y de conversación donde los distintos sujetos, actores sociales, comunidades sociales tengan la posibilidad de discutir, de dialogar, de problematizar, de conceptualizar. En ese sentido, no solamente es divulgación, sino que realmente es la generación de campos de discusión, de espacios de confrontación, a veces de polémica, porque la ciencia misma no está desprovista de polémicas, y creo que esto es un elemento que me parece que tendríamos que tener también en el horizonte de nuestras consideraciones, ¿no? En particular, y quisiera hablar básicamente de eso, yo no podría decir que me dedico a la divulgación de la ciencia. Más bien tengo algunas experiencias que me han puesto, digamos, en este territorio de ejercer y de pensar la comunicación de la ciencia, que para mí han sido muy afortunados y quizás es lo que yo pudiese aportar a este panel de expertos. En particular, en el 2016, 2017 y 2017-2018, planteé 2 proyectos de comunicación de ciencias sociales, básicamente en torno al pensamiento crítico de nuestro tiempo, y por otra parte, en torno a algunos de los, en otro horizonte distinto, de los proyectos artísticos del área de las artes visuales que nos parecían significativos y que podrían comunicarse a un público y a un circuito más amplio.
En los dos casos, los dos proyectos, lo que pusieron en juego fue la realización de 2 series para la televisión, una para el canal 22, otra para el canal 14, pero que tuviesen las características que permitieran que estos proyectos circularan en espacios de redes, básicamente redes sociales, en internet, etcétera, y no solamente en el formato de la televisión. Entonces, esto nos planteó una serie de problemáticas significativas. Y yo quisiera nada más referir algunas de esas problemáticas que me parecen claves, digamos, en lo que esta experiencia puso en juego, ¿no? El tema de esa compleja mediación, quizás este es el problema principal, digamos, que particularmente experimenté y que tuvimos que resolver. El problema de esa compleja mediación entre el lenguaje científico, entre el discurso científico y el lenguaje propio de los formatos, de los discursos, de los textos comunicativos, en particular porque no estábamos ni siquiera en el territorio de la comunicación de la ciencia, en la prensa o en revistas especializadas o revistas de divulgación, sino lo que encarábamos básicamente era la comunicación de conceptos teóricos de las ciencias sociales, la teoría crítica, desde Theodor Adorno hasta Judith Butler, la comunicación de esos conceptos al público de la televisión o el público de las redes sociales. Un público muy vasto, un público en el que no se puede presuponer un conocimiento en estas áreas específicas, un público educado en los formatos y los lenguajes de la televisión, en las narrativas televisivas. Entonces el problema ahí clave, digamos, el problema nodal es cómo comunicar a ese público unos contenidos, unos conceptos, unas argumentaciones, unos planteamientos teóricos pensados bajo el rigor, el lenguaje, los ritmos, los sistemas de producción del discurso científico. Hay una tensión muy importante, una distancia bastante grande entre esos dos territorios, ¿no? Que exigían una elaboración que implicó muchísima complejidad, ¿no? El tema de tomar decisiones respecto a qué parte de la teoría plantear en una serie de televisión, qué conceptos elegir y cómo presentar estos conceptos de manera que fuesen asimilables, comprensibles en un gran esfuerzo sintético, pero también procurando no deshacer su complejidad, su riqueza, su profundidad, sus implicaciones más importantes. Bueno, creo que encontramos ciertas soluciones. Las soluciones fueron de orden argumentativo y narrativo, digamos, esa suerte de combinación de esos dos elementos. El hallazgo de un lenguaje visual fundamentalmente para la serie de interferencias basado en las animaciones que es un lenguaje que pertenece, digamos, a los circuitos públicos, mediáticos y de los circuitos sociales amplios. La animación se convirtió en un gran recurso para poder comunicar visualmente y para poder ilustrar las narrativas que estábamos planteándonos. Entonces aquí el tema fue básicamente encontrar en los lenguajes mediáticos un conjunto de recursos muy asimilables, narrar e ilustrar a través de animaciones, conceptos claves que entresacábamos de la teoría, en los que identificábamos los elementos fundamentales y que de alguna manera se cristalizaban a través de una narración. Entonces los videos comenzaban con una narración que cristalizaba el concepto fundamental, por decir algo, la noción de Adorno acerca de la relación entre la extinción del tiempo en el autoritarismo violento y la posibilidad del arte para expresar ese rompimiento de la experiencia. Entonces, ensayar una serie de narrativas, ya sea literarias o históricas, que permitiesen comunicar ese concepto. Y luego una argumentación muy clara, sencilla pero potente, que pudiesen permitir anclar algunos de los conceptos que en esa narrativa aparecían, una nueva narrativa y un nuevo proceso de anclaje argumentativo. Entonces, con esto lo que quiero plantear es cómo efectivamente había una necesidad, un desafío de
reconocer los elementos claves que en el lenguaje científico estaban puestos en juego, en la argumentación a la que estábamos apelando, y por otra parte, apelar a los elementos claves del lenguaje comunicacional que allí se manifestaba. Bueno, ya se me está agotando el tiempo. Entonces, aquí, digamos, participó entonces una conciencia muy atenta de la dimensión estética, de la dimensión narrativa, de la dimensión sensible, como un principio experiencial para poder acercarse a públicos mucho más vastos. Y esto implicó la generación de equipos interdisciplinarios, de un equipo interdisciplinario entre gente en la tradición científica y comunicadores y gente que aportaban elementos de la teoría y del conocimiento del arte. Esta mediación de estos tres elementos fue lo que permitió el desarrollo de esta serie. Eso quisiera compartir por ahora. Muchas gracias, doctor Lizarazo, por sus comentarios. Destacar que, como se ha mencionado, como lo han mencionado nuestros dos panelistas hasta ahora y como lo han mencionado en las sesiones anteriores nuestros invitados, la labor de la divulgación de la ciencia, la labor más importante de la divulgación de la ciencia es llegar de forma comprensible a las masas, hacer digerible el contenido y la importancia de la ciencia para la sociedad. Y ya lo decía el doctor Lizarazo, en estos tiempos en los que las redes sociales y las tecnologías han contribuido a no tener tan clara la realidad de la falsedad, la divulgación de la ciencia tiene todavía una labor más importante. Crear pensamiento crítico en la sociedad y que la sociedad sea capaz de o tenga mayores herramientas para distinguir entre la realidad y la falsedad. Ahora pasemos, por favor, con nuestro siguiente invitado, con el maestro Juan Tonda, para que nos ofrezca sus comentarios respecto al tema de esta novena sesión, que les recuerdo a nuestra audiencia es la formación universitaria de los comunicadores de ciencia profesionales. Adelante, maestro Tonda. Sí, pues muchas gracias a Nemesio y a ti, Eduardo, también por la invitación. Me da mucho gusto estar en esta mesa y sobre todo pues con compañeros ya de hace algunos años como Elaine, que aprovecho para felicitarla porque hoy es su cumpleaños. Creo que Elaine ya mencionó un panorama muy amplio de lo que es la formación de divulgadores y bueno, pues ella tiene una gran experiencia en esta área, ¿no? Yo pertenezco a la generación de divulgadores de la ciencia que nos formamos en la práctica, allá por los años 80, en el CONACYT. Yo pertenezco a las gentes que trabajaron desde los inicios en las revistas Ciencia y Desarrollo, que desgraciadamente ahorita la desaparecieron después de 40 años, y la revista Información Científica y Tecnológica, que fueron espacios en los inicios de formación de divulgadores de la ciencia, junto con el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, que dirigía el doctor Luis Estrada. En el caso del CONACYT, yo trabajé con el ingeniero José de Lerrán, que también es otro de los pioneros divulgadores. Y bueno, pues era una época pues muy interesante, porque en esa época había un gran apoyo hacia la divulgación de la ciencia en este país. Para que se den una idea, había 52 librerías en todo el país destinadas a libros de divulgación de la ciencia de todas las áreas. Había 4 grandes revistas de divulgación y y había muchísimo apoyo a todo el trabajo de divulgación de la ciencia. Es sorprendente, o sea, cómo se pudieron llegar a cerrar 52 librerías, ¿no? dedicadas a divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, pues en esta generación, pues muchos aprendimos en la práctica. Yo que provenía de las carreras de física, pues la parte de la escritura
no se me daba bien, entonces tuve que empezar a aprender en la práctica a escribir un poco mejor, pero bueno, nuestros jefes pues eran bastante buenos los que habían entonces en el CONACYT. Teníamos de jefes a Augusto Monterroso, un destacado escritor, y al poeta Eduardo Lizalde, eran nuestros jefes, y entre nuestros compañeros, pues yo tenía, uno de mis compañeros era el poeta Jorge Brach, y un sociólogo, Juan Manuel Valero, y con ellos aprendíamos de forma multidisciplinaria, como se menciona. Yo les enseñaba cuestiones de ciencia y aprendía de ellos a escribir un poco mejor. Entonces, entendimos que la multidisciplina era lo que permitía poco a poco ir teniendo un trabajo de calidad, ¿no? Que es lo que menciona Elaine. No se puede decir que tiene que haber una primacía de algún área del conocimiento en la divulgación de la ciencia, y este trabajo de multidisciplina es lo que te permite hacer un trabajo de calidad, ¿no? Eso es lo que ya aprendimos con el paso de los años, y bueno, y se los hemos transmitido a muchos alumnos en los diplomados de divulgación de la ciencia, ¿no? Que es muy bueno aprender la parte artística. A mí, por ejemplo, me encanta toda la parte artística, la parte de diseño gráfico. Trabajaba en divulgación de la ciencia cuando estuve ahí en la revista Como Ves, que le echamos a andar. Pues trabajaba con 6 diseñadores gráficos, ¿no? Entonces había que aprender de los artistas, toda esta cultura visual, ¿no? Que no se tiene en muchas otras áreas y que es sumamente importante, ¿no? Tener una cultura visual y ver que forma y contenido son muy importantes en divulgación de la ciencia, ¿no? Son 2 elementos, como mencionaba ahorita Diego, en esta parte de las animaciones, pues es una parte fundamental, ¿no? Si se hacen unas animaciones de calidad, se nota inmediatamente, aparte de la parte narrativa, ¿no? O sea, son como 2 áreas que se están complementando. Entonces, la parte artística yo creo que siempre está presente a lo largo de toda la divulgación de la ciencia. Es un elemento sumamente importante. Entonces, pues poco a poco sí nos dimos cuenta que las experiencias que aprendimos en la práctica, pues había que pasarlas a las siguientes generaciones, y se empezaron a hacer pequeños diplomados en divulgación de la ciencia, hasta que se llegó a este gran diplomado de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que ha llevado de manera magistral Elaine Reynoso a lo largo de muchos años, y en los cuales pues hemos participado como maestros muchos divulgadores, y hemos formado a muchas generaciones de divulgadores. Ya lo mencionó Elaine, desde el año 2000, ¿no? Yo empecé alrededor del año 2000, ¿no? A finales del 95. 95 empezó. Sí, en mi Ajá. caso empecé como en el 98, 99, una cosa así, en el diplomado de divulgación de la ciencia. Y pues es un espacio que ha sido muy rico, pero evidentemente faltan muchos espacios como el diplomado de divulgación de la ciencia, ¿no? Yo diría que falta hacer diplomados en todas las universidades del país. O sea que es una cuestión sumamente importante que haya muchos diplomados, se pase a hacer una maestría en divulgación de la ciencia y un doctorado. De hecho, en alguna etapa me acuerdo que Elaine hizo recogió un panorama internacional de todos los países donde había maestrías y doctorados en divulgación de la ciencia, y es impresionante, ¿no? Si ustedes se van a Estados Unidos, hay muchas maestrías, diplomados. En una época en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, había también un gran diplomado. En Brasil tienen maestrías y doctorados. Entonces, pues eso es como una asignatura pendiente, ¿no? Que se abran más espacios. O sea, en las universidades sí ese es un problema general, no solo del diplomado en divulgación de la ciencia, de la formación de divulgadores de la ciencia, sino en general de la divulgación. Falta como un reconocimiento a la tarea de los divulgadores de la ciencia como académicos de tiempo completo, ¿no? Yo esta es una de las cosas que pienso que es
muy importante reconocer el trabajo de los divulgadores. Y aquí sí me gustaría hacer bueno, un paréntesis para entender que divulgación no se refiere a que vaya en una dirección el conocimiento, ¿no? En los modelos que hay de divulgación de la ciencia, pues Lewinstein, por ejemplo, es uno de los teóricos nuestros que ha aportado cuáles son los distintos modelos de divulgación de la ciencia, y se ha llegado que el modelo social es uno de los modelos más ricos, ¿no? Pero que todos los modelos son igualmente importantes y hacen falta tanto la divulgación en una dirección como el tomar en cuenta a la sociedad, en tomar en cuenta sus necesidades y a partir de sus necesidades ver qué les hace falta para resolver sus problemas y ayudar de una parte que se podría llamar como democrática, o sea, como el ideal, la apropiación social del conocimiento es otro de los puntos de vista como utópicos, ¿no? Lo que nos gustaría a todos los ciudadanos es llegar a que los ciudadanos comunes y corrientes pues se hubieran apropiado del conocimiento científico, entendido como sinónimo de conocimiento, o sea, que incluya obviamente a las ciencias sociales y también a las artes, ¿no? A mí, por ejemplo, me da mucho gusto ver que una persona, Luz María Sánchez, que está ahí con nosotros, es investigadora del área de ciencia y está en el Sistema Nacional de Creadores. Eso se me hace fantástico, ¿no? Qué bueno que alguien está en las dos áreas. Nosotros todavía estamos peleando que exista un Sistema Nacional de Divulgadores de la Ciencia. Y creo que un problema importante en esta concepción es no hacer divisiones, ¿no? Por ejemplo, esto que se quiere hacer ahorita de separar ciencias, humanidades y artes, pues yo creo que va contra el espíritu de la divulgación de la ciencia. Lo que se quiere es tener un conocimiento renacentista y universal donde estén todas las áreas consideradas y no haya áreas que están despreciadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay un problema en cuanto a una concepción muy restringida del conocimiento, ¿no? Que bueno, a mí me extraña estas divisiones del conocimiento después de conocer nuestra historia universal, ¿no? De conocer el Renacimiento, de conocer Grecia, de cómo se discutían todos los problemas desde muchos puntos de vista y cómo se enriquecía. Entonces, para terminar, también una propuesta que me gustaría hacer, y bueno, ahorita lo estamos haciendo en el Instituto de Energías Renovables, es que en todas las carreras existiera la materia de divulgación de la ciencia, o si quieren llamarla comunicación de la ciencia. Yo creo que esa es una cosa fundamental. Yo ahorita lo estoy llevando a la práctica en la carrera del Instituto de Energías Renovables, en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Los alumnos de primer semestre llevan la materia de divulgación de la ciencia y los estudiantes de maestría, todos también tienen la obligación de llevar una tutoría de divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Porque también estaba lo que mencionaba Elaine y Diego, pues es muy importante que el conocimiento que nosotros realizamos en las universidades le llegue a la sociedad, ¿no? De alguna forma, si vemos lo que hay en los medios masivos de comunicación, esto que mencionaban de todas las noticias falsas, etcétera, pues hace falta la presencia de los divulgadores de la ciencia para ofrecer otro punto de vista, ¿no? De la sociedad y contribuir, yo siempre lo he visto así, como a educar a la población. No sé cómo vaya de tiempo, pero pues yo esto es más o menos lo que quería decir. Gracias. Gracias, maestro Tonda, por sus comentarios, por su participación. Evidentemente es necesario, como usted bien lo mencionaba, reconocer la labor que realizan los divulgadores de la ciencia en nuestro país. Es una noble labor que no es tan conocida por la población mexicana
y que sin duda alguna el trabajo que ustedes como divulgadores realizan es esencial para el desarrollo de nuestra sociedad y evidentemente para el desarrollo de nuestro país, para la mejor comprensión de la realidad y de los problemas a los que nos enfrentamos de forma diaria. Y también, como usted lo comentaba de forma acertada, las universidades tienen ya en la puerta un reto importante y es parte de lo que se ha vislumbrado con esta serie de seminarios, en la cual es necesario que las universidades creen o amplíen la oferta educativa que tienen en materia de comunicación o de divulgación de la ciencia. Gracias nuevamente, maestro Tonda. Y ahora pasamos con la doctora Luz María Sánchez Cardona para que nos ofrezca sus comentarios respecto al tema de esta sesión. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, tanto al doctor Joaquín Flores Méndez como al Somedicity y a la UAM por esta iniciativa que están realizando. Creo que es fundamental que existan espacios como este donde podamos compartir experiencias y quizás a partir del diálogo encontrar nuevas posibilidades con toda la experiencia acumulada y con las posibles, los espacios, las proyecciones que se puedan tener. Este tema de hoy, en la formación universitaria de los comunicadores de ciencia profesionales, yo le quisiera agregar, y ese es el tema que yo trabajo, el arte y ciencia. Creo que es fundamental y creo que va en la medida de lo posible a sumar a lo que se ha venido comentando aquí. Ya lo decía la doctora Elaine, hablando de su experiencia con museos, ¿no? Y por supuesto la experiencia que tienen en formación ya de décadas. Lo comentaba Diego Lizarazo cuando hablaba de su experiencia con las series de Canal 22 y Canal 14, y el mismo maestro Juan Tonda, quien bueno, nos comparte su experiencia trabajando con poetas y con artistas de la palabra, la multidisciplina y por supuesto la necesidad del arte. En ese sentido, yo podría, sin querer ahondar mucho en ello, hablar de dos experiencias muy concretas de mi formación y posteriormente hablar del proyecto actual que estamos trabajando justamente en la UAM y algunos nodos que tenemos de contacto con otros espacios universitarios profesionales a nivel internacional y que nos han ido ayudando a marcar un poco el rumbo. El primer antecedente del que yo quisiera hablar es mi participación en Radio Universidad de Guadalajara, en un momento en que Radio Universidad de Guadalajara era una sola radiodifusora en la capital de Jalisco y el proceso que tuvo para hacer su red Radio Universidad de Guadalajara, que justamente fue antes de los 2000 y en la que yo tuve la oportunidad de participar y donde fue yo tuve antes de integrarme a la UAM la oportunidad de trabajar por mucho tiempo en la Universidad de Guadalajara en la parte de divulgación de contenidos en el ámbito radiofónico, que era el único medio que en ese momento tenía esta universidad y que nos permitió por un lado, trabajar mano a mano con grupos de científicos que eran los profesores de las distintas, en ese momento todavía, facultades de la Universidad de Guadalajara, antes de que hicieran esta gran modificación a departamentos y divisiones, etcétera. Y también todo esto se hizo en el siglo todavía pasado, pero que la radiodifusora universitaria creció teniendo una emisora en cada uno de los centros, de lo que serían los centros universitarios de esta universidad, y donde se trabajó mano a mano, por un lado, con sociedad civil para saber qué tipo de audiencia tenía cada uno de estos centros regionales, y por otro lado, con el cuerpo de profesores que estaba en cada uno de estos centros regionales de investigación y de docencia. Entonces fue muy interesante porque de tal forma que cada una de las ahora 8 radiodifusoras que forman la red Radio Universidad de Guadalajara
se hicieron realmente de manera interdependiente, dependiendo del perfil de cada una de las regiones, dependiendo de las carreras que se impartían en esa zona. Por supuesto, a la hora que se hizo el diseño universitario en todo el estado de Jalisco, se pensó en las zonas de producción, en las zonas de creación de cultura, etcétera. Y eso mismo se replicó en el proyecto Radio Universidad de Guadalajara, de tal forma que solamente los noticiarios a nivel, digamos, local desde la capital del estado, es decir, Guadalajara, que a su vez retomaba noticias a nivel nacional, era el único contenido que se replicaba en toda la red. Los otros contenidos radiofónicos, el resto de las 24 horas de emisión radiofónica, era en su mayoría local, desde la música hasta la creación de contenidos y los temas. Y es algo que todavía persiste. Ahora por mis temas de investigación, creación que realizo, por un proyecto vinculado, por ejemplo, con las violencias estructurales que existen, es en Lagos de Moreno, en Radio Universidad del área de Lagos de Moreno, donde existe un programa exclusivamente para tratar el tema de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque es una zona de paso y de contacto con los otros estados donde se están dando este tipo de situaciones con mucha más violencia y de tal forma que en ese lugar existe ese programa de radio y no en otros espacios de la misma red Universidad de Guadalajara, solamente por mencionar un ejemplo, ¿no? El otro caso muy concreto, el cual yo quisiera hablar rápidamente, porque ya tengo 5 minutos, es el del Canal 22 Internacional, que tuve oportunidad de dirigirlo durante 5 años, cuando Jorge Volpi fue director del Canal 22, y donde también se creó todo un proyecto de difusión de la ciencia y de la cultura a partir del público meta, que en este caso era un público binacional, mexicanos y mexicoamericanos, bicultural, porque eran tanto generación de hijos y nietos de mexicanos que ya manejaban tanto la cultura del país donde nacieron, como la cultura de los padres y los abuelos, y también bilingüe, es decir, se manejaban tanto en español como en inglés, porque tenemos generaciones de los abuelos y los adultos mayores que quizás ya no hablan o no hablaron inglés, pero luego tenemos los nietos y los bisnietos que solamente hablan inglés, y entonces teníamos que hacer un proyecto de difusión que trabajara en esas diferentes capas. Entonces fue muy interesante esa posibilidad, porque muchos de los productores de Canal 22 que trabajaban para otras series, no sé, pienso en Pepe Gordon y en otros, en el mismo Mardonio Carballo con su proyecto de divulgación de las culturas originarias, teníamos que trabajar en ese multinivel, y fue muy interesante ese aprendizaje. Yo quisiera hablar ahora del contexto del arte, que creo que es algo que de alguna manera el arte y las humanidades lo han tocado también los otros ponentes con quien me siento muy honrada de estar esta tarde. Y es que el arte lo veo y se entiende, lo quiero entender como un elemento de exploración, reconocimiento, creación de conocimiento, y que también nos permite divulgar los conocimientos mucho más complejos. Es decir, en la UAM Lerma tenemos un área de investigación que se llama Práctica como Investigación en las Artes, Transdisciplina y Sonido, donde todos los miembros de esa área de investigación somos artistas y también investigadores, y nuestra área de investigación justo precisamente busca creación de nuevo conocimiento a través de la metodología de la producción artística, que es una metodología ecléctica y distinta y renovada cada vez que uno está empezando a trabajar estos proyectos. Y la metodología es la producción artística, son los procesos que llevan a la creación de una obra de arte. Entonces, también ahí, tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Lerma, como en otras unidades, tenemos la presencia de muchísimos científicos y creadores que trabajan en estas zonas de frontera. Hablamos, por ejemplo, de los neurólogos que están trabajando con pianistas para entender cómo funcionan las complejidades de la música y el cerebro, pero también tenemos artistas que están trabajando con la biología y hacen bioarte a partir de fibras sintéticas que vienen quizás de elementos biológicos vivos. En fin, estamos hablando de unos cruces que nos permiten llegar a unas
unas formas de conocimiento distintas, pero también se ha demostrado, y esto ustedes seguramente lo conocen muy bien, que el arte permite muchas veces presentar, exhibir y hacer que un grupo mayor de personas reconozca o entienda cuestiones muy complejas. Y es por eso que muchas veces se está empezando desde hace más de 30 años a invitar a artistas a que trabajen con ingenieros y con diseñadores y con humanistas para poder de alguna manera articular estas nuevas maneras de comunicar estos conocimientos complejos. Entonces, voy a compartir rápidamente, espero que sea sencillo este procedimiento, espero que lo puedan ver. Este es un proyecto que se está trabajando en la actualidad en la Universidad Autónoma Metropolitana, se llama Artes, Ciencias, Humanidades y Ciudadanía, y básicamente este proyecto que está en conformación de una red a través de las 5 unidades de la UAM, es una red de investigación que busca conocer, aquí lo pueden leer conmigo, y dar a conocer las actividades que realizan profesores investigadores, gestores, creadores, divulgadores, en fin, dentro de las 5 unidades que conforman a la UAM. Y básicamente lo que se busca no es crear nuevos programas sobre nuevos programas, sino que ya lo que están haciendo los profesores, los creadores, los divulgadores de la UAM pueda entrar en una especie de nodo de nodos donde podamos de alguna manera darle esa visibilidad y que podamos también establecer comunicación directa con otros espacios de divulgación y de difusión. El hecho de que estemos pensando en hacer esta red nos va a permitir primero detectar quiénes están haciendo este tipo de trabajo de frontera y una vez que detectemos quiénes están haciendo este tipo de trabajo de frontera, poder establecer estrategias concretas para tanto divulgarlo como para que estas personas, estos profesores, estos colegas también se establezcan a sí mismos como parte de estos divulgadores, por así decirlo. Ahora, esto quizás no responde la pregunta que teníamos por ahí acerca de qué es lo que necesita un divulgador de la ciencia profesional. Por mi experiencia, ahí me identifico con el maestro Tonda, pues yo también, también fui y soy de una generación donde no existía, yo no tuve la oportunidad de formarme dentro de la divulgación de la ciencia, pero establecí y pude desarrollar proyectos de comunicación efectivos, eficientes, que trabajaran con ello. Quizás no yo en primera persona, pero yo articulando grupos que pudieran hacer eso. Y en efecto, como bien lo menciona el maestro Tonda, el que sean multidisciplinares y que cada uno sea especialista en su área, facilita muchísimo la comunicación de la ciencia o en este caso del arte ciencia. Tenemos a los comunicadores profesionales por ejemplo, en los medios de comunicación, como lo mencionaron, el Canal 22, como yo conozco el Radio Universidad de Guadalajara o One Radio, pero también estos comunicadores profesionales necesitan de las personas que están generando este tipo de conocimiento de frontera. Es decir, ni unos pueden hacerse especialistas en lo otro, ni los otros en lo de aquellos. Sin embargo, sí es importante que se establezcan estas articulaciones de comunicación y que se profesionalicen tanto unos como otros para que pueda darse este sistema efectivo de comunicación de la ciencia o en este caso del arte ciencia. Bueno, yo dejo de compartir este proyecto. Comentarles que en nuestra experiencia existe, por ejemplo, estamos trabajando de la mano de académicos de la Universidad de Łódź, en Polonia, que tienen una cosa que se llama Art Science Meeting y que hacen, por ejemplo, a la hora de que se está hablando de robótica y de cuestiones de cyborgs y este tipo de temas, tienen artistas que invitan a hacer exposiciones, pero tienen una serie de científicos y teóricos que pueden hacer una extrapolación a nivel de arte y ciencia y publican no catálogos, sino libros científicos alrededor de un tema que un artista que tiene una producción determinada lo puede representar. El otro es el nodo de redes,
de la International Society for Art, Science and Technology, que se llama ISAST, que Leonardo, y que tienen una de las revistas más antigua de arte y ciencia, se llama Leonardo y la publica el MIT. Y el otro caso es el de Karlsruhe en Alemania, el ZKM, que también están manejando todo lo que son nuevas exposiciones, no a partir de residencias artísticas, sino a partir de proyectos de investigación, arte y ciencia. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera comentar y abrir el espacio para el diálogo. Insisto, creo que lo que se ha comentado el día de hoy es muy, muy interesante y creo que todos podemos encontrar un punto común y es mi participación hasta este momento. Gracias. Gracias, doctora Luz María, por sus aportaciones. Sin duda alguna, en esta sesión hemos visto una nueva forma de comunicar y de divulgar el arte, la ciencia, perdón, a través del arte. Y la doctora Luz María nos lo ha dejado bastante en claro, que el arte es un medio que permite divulgar de forma más comprensible los conocimientos que pueden llegar a ser más complejos sin destruir, como decía, o sin quitarle, como decía el doctor Lizarazo, su valor, su riqueza. Y creo que eso es importante. Y de esta forma podemos llegar a una mayor cantidad de población. Y tanto las experiencias de todos nuestros invitados, tanto de la doctora Reynoso, del doctor Lizarazo, del maestro Tonda y de la doctora Luz María, creo que nos han dejado bastante en claro que la labor de divulgación de la ciencia es algo que se tiene que apoyar en nuestro país, sin duda alguna. Gracias a nuestros panelistas. Pasemos ahora a la siguiente ronda de esta sesión, que consiste en las preguntas que nuestra audiencia ha formulado en el chat de esta plataforma. La primera pregunta es abierta para nuestros 4 invitados. Es del doctor Joaquín Flores Méndez, quien pregunta: ¿cuáles son los elementos académicos que necesita conocer un recién egresado de cualquier área para ser un buen comunicador de la ciencia? ¿Alguien de nuestros invitados desea responder la pregunta? ¿Podemos volver a vernos todos o no? Sí, doctor. Ok. Pues eso es una pregunta muy compleja. Es una pregunta que nosotros llevamos varios años trabajando y tratando de responder. Porque depende de muchísimas cuestiones. O sea, lo que yo mencionaba hace rato de que cada caso es un caso particular. O sea, que es un análisis del contexto en el que se lleva a cabo. Y también yo insisto mucho, y creo que las experiencias lo demostraron, los 3 ponentes que mostraron una gran diversidad de experiencias muy ricas, mostraron la necesidad de que no hay fórmulas únicas, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estado trabajando, y esto va a ser parte de mis conclusiones, en cuál sería justamente el núcleo duro que todo comunicador de la ciencia debe saber. O sea, ¿qué es lo que todo divulgador de la ciencia debe saber para hacer una actividad profesional? Y yo soy de la idea de que sí hay un núcleo duro, que si quieren después lo comentamos, cuál sea este núcleo duro en cuanto a teoría y metodología y cierto conocimiento de medios. Yo diría que aprendan, por ejemplo, a trabajar en equipo, sería una de esas cuestiones, pero también yo creo que después hay que especializarse. O sea, me queda clarísimo. O sea, la diversidad de productos, de actividades, de espacios, de motivos, de objetivos, de razones por las cuales comunicar la ciencia, de maneras de relacionarse con el público es tan diversa que creo que tenemos que formar gente, digamos, con muy diferentes formaciones. Entonces, bueno, ahí la gran pregunta es, ¿cuál sería el núcleo duro de conocimientos y de estrategias y de herramientas que requiere un comunicador de la ciencia? Y lo dejo para una discusión posterior. Gracias, doctora. ¿Alguno más de nuestros panelistas desea responder la pregunta? Sí, yo concuerdo con lo que dice Elaine. Es muy difícil proponer ya casi un programa de estudios que debe de tener un divulgador de la ciencia. Yo creo que hay una parte teórica que se debe de conocer, hay una parte histórica que es importante, conocer la parte histórica tanto en México como en el mundo. Señalaría esos 2
elementos como una cosa que creo que inicialmente es bastante importante. Y otra, como dice Elaine, pues hay una diversidad de medios que cada medio requeriría un trabajo ya muy especializado a la larga, ¿no? Entonces, se mencionaba que la parte escrita es como une a muchas áreas del conocimiento, o sea, hasta para un WhatsApp hace falta la parte escrita, ¿no? Entonces, que es bueno que la parte escrita siempre esté presente, pero encontramos en la actualidad, por ejemplo, en los libros electrónicos que yo he visto así actualmente muy modernos, pues están todos los medios de comunicación, ¿no? Tiene fotografías, tiene animaciones, tiene infografías, radio, videos, entonces están todos los medios ahí metidos, ¿no? Entonces, concuerdo con Elaine que sería ya motivo de pues, una discusión mucho más amplia, ¿no? Ponerse de acuerdo. Gracias. Gracias. Maestro, adelante, doctor Diego. Bueno, además de lo que han señalado tanto Juan como Elaine, que me parece totalmente pertinente lo que plantean, creo que un elemento clave, muy importante, es el conocimiento de las audiencias. Es decir, hay un conjunto de disciplinas, técnicas, sociológicas, en fin, incluso antropológicas, que nos permiten aproximarnos a las características de las audiencias, no solamente en términos estructurales, origen social, formación, edad, etcétera, sino también en términos, yo diría, comunicológicas o comunicativas. Esto es muy importante. Es decir, ¿cuáles son los hábitos comunicacionales que tienen esas audiencias? ¿Qué tipos de experiencias comunicativas predominantes hay en esos circuitos? ¿Cuáles son sus competencias audiovisuales, narrativas, argumentales? Es decir, este conjunto de elementos permite comprender particularmente qué tipo de lenguaje, qué tipo de comunicación, qué formatos, qué características de los discursos. Un tema, por ejemplo, la duración de un discurso es un elemento muy importante para distinguir la posibilidad de llegar a audiencias jóvenes o audiencias más maduras. Es decir, los públicos juveniles contemporáneos educados y experimentados en el uso de WhatsApp o de Twitter o de otra serie de redes tienen unos umbrales de atención y de percepción distintos a los que se tenían hace 30 o 40 años. Entonces es una lógica muy diferente. Entonces eso implica que repensemos un poco en ese sentido esa conexión entre las características de la construcción del discurso y las características recepcionales y de fruición de las audiencias. Este me parece que es un conocimiento clave que se requiere tener hoy. Gracias, doctor Diego, por su reflexión. Doctora Luz María, ¿tiene algún comentario al respecto? Sí, yo aunando en lo que están comentando, diría que sí, que es conocer las audiencias, que ahora justamente los medios de comunicación con estas modificaciones que están teniendo han optado por ya no, desde hace muchísimos años, ya no checar cómo están los niveles de rating, porque ahora el rating se mide de distintas maneras, como lo comenta el doctor Diego Lizarazo, pues tiene que ver hasta con cómo las audiencias reciben estos contenidos, ¿no? Cuáles son los canales que deciden que son los que van a utilizar, y ya la televisión no lo es y muchas veces el radio tampoco. Entonces, a estas modificaciones y reestructuraciones que están teniendo los medios de comunicación a nivel global, pues tenemos también que pensar en estas distintas audiencias, y por lo tanto la industria y los divulgadores tienen que estar de la mano, ¿no? O sea, si la industria se va a dedicar a hacer series tipo Netflix, pues los divulgadores tendrán que estar también ahí aprendiendo de esos formatos y de esa nueva industria que es la de el pago por un tipo de televisión privada, aquellos que se mantengan en los espacios públicos de divulgación del arte y la cultura, pues también tendrán que estar de la mano estas nuevas maneras de hacer televisión, etcétera, ¿no? Entonces, creo que una cosa va con la otra, pero definitivamente la profesionalización es indispensable. Sí. Gracias a nuestros invitados por su respuesta a esta primera pregunta. La segunda cuestión
La realiza Ariadna Hernández, va dirigida al maestro Tonda y pregunta, ¿cuáles han sido las experiencias obtenidas por parte de profesores y alumnos después de haber impartido la asignatura de divulgación de la ciencia en el Instituto de Energías Renovables? Adelante, maestro, por favor. Sí, bueno, yo en las experiencias que he tenido con los alumnos y los maestros que estamos ahí, hacemos una parte siempre teórica de divulgación de la ciencia, de historia, de filosofía, y luego llegamos a una parte que es tipo taller, ¿no? Donde los estudiantes escriben artículos y entre todos trabajamos esos artículos para tratar de mejorarlos y llegar al final, que es lograr que ese artículo se publique. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos espacios abiertos en un periódico local que se llama La Unión de Morelos, y gracias a un espacio que se llama Sin embargo se mueve, pues logramos que se puedan publicar esos artículos por los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es una motivación pues grande, porque estamos partiendo de una enseñanza, una práctica, y ver el resultado ya terminado y publicado y llegar al gran público, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el modelo que estamos siguiendo ahí, y pues creo que a los estudiantes en general les ha gustado, y también con esta idea de tener una participación social, ¿no? Que lo que estudiemos pues salga de las aulas, de las universidades, de los laboratorios, ¿no? Entonces es un poco por ahí va. No sé si eso responde. Gracias, maestro, por su respuesta. Otra pregunta que va dirigida a nuestros 4 invitados es la siguiente. ¿En dónde trabaja un entusiasta divulgador científico que no tiene contactos en televisión, radio, etcétera? ¿Publica? ¿Cómo comunica su manera particular de entender conceptos científicos, cuidando de no pulverizarlos? Bueno, yo creo que la pregunta misma trae un elemento crítico importante. Es decir, efectivamente lo que la pregunta está implicando, además de todo, es el tema de si hay suficientes espacios, si tenemos circuitos con un apoyo institucional, gubernamental suficiente como para poder plantearnos este tema capital que comentamos al comienzo, de que creo que tiene que ver con otra pregunta que está en el chat, de por qué no es, digamos, parte de los programas oficiales la divulgación de la ciencia. Conecto las dos cosas. Eso tiene que ver, decía, con la dificultad para reconocer institucionalmente, quizás en términos más amplios, de que la cuestión de la ciencia no debe ser un asunto especializado o un asunto de un grupo de personas que tienen ciertos privilegios o que tienen ciertas vocaciones o ciertas inclinaciones, sino que hay determinados conocimientos científicos en niveles adecuados que yo creo que el conjunto de la sociedad debe tener, ¿no? Digamos que la ciencia no sea solamente un elemento propicio en circuitos específicos y cerrados, sino que hay discusiones científicas, conocimientos científicos que tienen que estar en la conversación social. Esto implica entonces que estructuralmente nuestra sociedad conciba la divulgación y la comunicación de la ciencia como un elemento capital del desarrollo social, del desarrollo cultural, de la construcción de la ciudadanía, digámoslo así, de la formación de una racionalidad pública. Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente, en contextos como el nuestro, la comunicación de la ciencia sigue siendo marginal. Esto que decía el maestro Tonda hace un momento, que me pareció fundamental, pensar que la comunicación de la ciencia o la divulgación de la ciencia no es solamente un tema de especializaciones, de posgrados, de maestrías, doctorados, sino que cualquier licenciatura debe incluir una parte, un componente, unas asignaturas, quizás una línea transversal que nos enseñe a comunicar el conocimiento, pero que además tengamos estructuras para hacer posible la comunicación de ese conocimiento y su discusión
y su problematización pública. Creo que esto es un objetivo fundamental, digamos, de la sociedad contemporánea. Ahora, creo que contamos también con algunas herramientas en distintos contextos universitarios y no universitarios. Se está aprovechando, por ejemplo, la ductilidad y las posibilidades que ofrecen las redes cibernéticas, todos los sistemas digitales e informacionales, para generar redes, para generar iniciativas, para generar radios por internet, para generar canales de televisión, en fin, con los recursos que se nos están ofreciendo, y que creo que son cosas que tenemos que aprovechar en los distintos contextos en los que nos encontramos. Ahí hay un territorio que tiene que ver con el aprendizaje, con la generación de estrategias, de competencias digitales, que creo que formarían parte, digamos, de los capitales con los que contaría un divulgador o una divulgadora de la ciencia en el horizonte contemporáneo, y que le va a permitir, quizás si no tiene la posibilidad de acceder a esos circuitos institucionales más establecidos, a generar estrategias que progresivamente, con el tiempo, con buenas prácticas, pueden ir generando resultados. Gracias, doctor, por su respuesta, interesante respuesta a la que da a esta pregunta. No sé si alguno de nuestros otros invitados desee expresar alguna opinión al respecto. A mí me gustaría retomar un poco lo que acaba de decir Diego, que mencionó que la comunicación de la ciencia sigue siendo marginal. Y estoy de acuerdo, sin embargo, no estamos como estábamos hace 20 años o 30 años, y pues eso lo sabe muy bien Juan, por ejemplo, ¿no? Juan, que es pionero de la comunicación de la ciencia en este país, porque yo siento que la comunicación de la ciencia ya se incorporó al discurso oficial. Y luego ya está incorporado a la ley de ciencia y tecnología, está incorporado en los planes de desarrollo de las universidades, estaba hasta hace, creo que todavía, no sé, estaba incorporado en todo lo que son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, así como la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, que va un poco de la mano de que estaba preguntando la persona de dónde podía trabajar un entusiasta divulgador. Creo que se están abriendo espacios, además de estos espacios que se mencionaba en las redes y que se mencionaban todos estos nuevos formatos que han mencionado. Yo he visto, por ejemplo, los egresados del diplomado, hemos hecho un pequeño seguimiento, y muchos han formado sus propias páginas, blogs, en fin, se han metido mucho en cuestiones de redes sociales, han formado una cosa que ha sido muy interesante y preocupante al mismo tiempo, que es toda esta parte como de ciencia recreativa. Hace muchísimos años, les voy a contar una anécdota muy chistosa. Yo soy física y fui a un congreso de la Sociedad Mexicana de Física en la ciudad de San Luis Potosí, estoy hablando del año 84. Yo iba así en calidad de estudiante, y entonces, al mismo tiempo había en la ciudad de San Luis Potosí un evento de profesores de educación física, y mandaron al mismo reportero a cubrir los dos eventos. Y él no entendió que eran dos eventos diferentes, el Congreso Nacional de Física y el Congreso de Profesores de Educación Física. Entonces, él juntó los dos eventos en una sola nota y dijo que era muy importante la física, porque era una manera de alejar a los niños de los malos amigos y de los malos hábitos, y en fin, y que el deporte que había que impulsarlo, en fin, ¿no? O sea, hizo una revoltura espantosa. Y entonces yo le dije al presidente de la Sociedad Mexicana de Física, le dije, oye, yo creo que tenemos que hacer algo para decirle a la comunidad local, ¿qué hacemos los físicos? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Y entonces, eso fue una cosa, ¿no? Y luego hubo otro evento. Hay muchos físicos casados con físicas. Y entonces, en esa época, yo no tenía hijos, pero había muchos que decían, oye, ¿dónde está fulanita? No, se quedó cuidando a los niños, ¿no? No pudo venir. O venía arrastrando al niño el último día mientras el físico le cuidaba un ratito al niño para que ella pudiera entrar a su ponencia. Entonces, bueno, estos dos elementos me llevaron a pensar en un encuentros de divulgación de la ciencia, inspirado mucho en otra experiencia muy interesante, que es el de Domingos en la Ciencia, que hace todavía la Academia Mexicana de Ciencias, que ya tiene más de
30 años, o sea, tiene una barbaridad de años que se lleva a cabo, que son actividades como experiencias de divulgación, conferencias de divulgación, pero como tipo espectáculo, que se llevan a cabo en muchísimas ciudades del país y pueblos, ¿no? Entonces, bueno, inspirada en estas dos experiencias, decía, bueno, por un lado hay que decir la comunidad local porque estamos aquí y dejar algo por la comunidad local, y por otro lado, hagamos una guardería científica. O sea, yo creo que los niños aprenden más si faltan una semana en la escuela y van al Congreso de Física y hacemos una serie de actividades para niños. Bueno, fue un éxito rotundo, quiero decirles. Y actualmente se sigue llevando a cabo este evento cada año como una actividad paralela al Congreso Nacional de Física en la sociedad sede del Congreso. Les comento esto porque me siento muy orgullosa, o sea, soy mamá de muchas cosas, pero esa es una de ellas. Esta experiencia dio lugar a que se formaran muchos grupos, porque hacíamos como actividades en los parques. Teníamos una actividad que era Tianguis de la Ciencia, en donde poníamos una especie como de carpas, tipo tianguis, y hacíamos experimentos y la gente metía las manos, ¿no? Experimentos de óptica, de sonido, en fin, ¿no? De mecánica, ese tipo de cosas, y la gente metía las manos. Y experimentaba y se divertía, en fin, ¿no? Y damos muchas conferencias y pasamos videos, exposiciones, y fue un éxito bárbaro, quiero decirles. La población se involucró mucho, los propios congresistas también les encantó y también participaron, y incluso como público, pero a raíz de eso se empezaron a proliferar grupos de personas que hacían este tipo de talleres de ciencia. Viendo, digamos, los últimos congresos, hay del orden de 30 y tantos en el país en este momento, y se han proliferado muchísimo, lo cual por un lado me da una enorme alegría, pero por otro lado me preocupa porque lo han visto como un medio de divulgación. Un medio de divulgación que podría ser riquísimo, porque es una forma de tener una retroalimentación y una comunicación inmediata con el público. Pero, sin embargo, lo han convertido algunos, no todos, en ser como payasitos de la ciencia. O sea, me he visto de payaso, hago trucos, hago cosas chuscas y digo que estoy divulgando la ciencia. Eso me preocupa mucho hablando de la profesionalización y me preocupa mucho porque estamos en un punto de inflexión. Como comentaba Diego hace rato, si bien somos una actividad marginal, ya estamos incorporados en el discurso oficial, en los planes de desarrollo. Sin embargo, tenemos que convencer que es una actividad profesional, ¿sí? Que tiene toda esta serie de características que se han mencionado en este panel y que es una cosa que se debe tomar en serio. Y si la gente piensa que eso es lo que hacemos los divulgadores, es vestirnos de payasos y hacer trucos, pues creo que estamos mandando un mensaje muy equivocado y muy frívolo de lo que lo puede ser la comunicación y para qué puede servir la comunicación. Y entonces estamos en un punto de inflexión. O sea, tenemos que de plano despegar como una actividad profesional, ¿sí? Que tiene toda esta serie de características que se han mencionado, para que no piensen que somos eso, ¿sí? Que somos eso. Entonces, bueno, pues es un poco lo que yo quería comentar y lo que, respondiendo a la pregunta, ¿dónde trabajan? Pues creo que se están abriendo muchos espacios, no lo suficientes para lo que requiere la población, no lo suficientes para lo que se requiere en términos de la cultura científica, de cómo incorporar con la ciencia a la cultura general de la población, como se ha mencionado, pero sí veo que sí hay nuevos espacios en los estados. Yo trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que tiene serias dificultades de contratación, pero bueno, hay otros espacios en las universidades, en los medios de comunicación, todos estos espacios que están formando y estos grupos independientes. Entonces, bueno, pues espero haber medio contribuido a la respuesta. Claro que sí, doctora Elaine, muchas gracias. ¿Alguno más de nuestros invitados desea responder la pregunta? Bueno, yo nada más quería hacer un comentario, ya lo he dicho en otra de las mesas redondas, pero para que se puedan abrir más espacios, si consideramos que es una labor educativa la que realizamos, yo creo que hay una responsabilidad del gobierno de apoyar las tareas de divulgación de la ciencia, ¿sí? Y así como se destina presupuesto a la enseñanza, a la investigación, pues creo que se tiene que destinar un presupuesto para hacer actividades de divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces creo que esa parte es la que también posibilitaría el que muchas personas de las nuevas generaciones pues tengan nuevos espacios en todas las áreas de divulgación de la ciencia. Nada más eso.
Perfecto, maestro. Muchas gracias por el comentario. Doctora Luz María, ¿tiene algún comentario? Perfecto. Pasemos a nuestra última etapa de nuestra sesión, la cual consiste en la ronda de conclusiones, motivo por el cual le solicito a la doctora Elaine Reynoso que nos ofrezca sus consideraciones finales respecto al tema discutido en la sesión de hoy y comentarles que para ello tienen hasta 5 minutos. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo quiero retomar el tema de la mesa, que es esta formación universitaria de comunicadores de la ciencia. Yo creo que los tres ponentes con los que comparto este panel mostraron experiencias riquísimas de las diferentes posibilidades que existen para comunicar la ciencia. Y entonces creo que eso es un reflejo claro de la necesidad de tener o sea, no somos todólogos y necesitamos formar gente con muchos perfiles diferentes. Creo que es algo que es muy importante de tomar en cuenta. Entonces, bueno, tomando otra vez el tema de la mesa redonda, yo creo que para hacer un programa de formación de divulgadores o de comunicadores de la ciencia, a mí me gusta más el término comunicación pública de la ciencia porque yo incorporo todas estas diferentes modelos y miradas que se han comentado, las diferentes maneras de relacionarse con el público que también se han comentado, pero yo creo que hay que responder a dos preguntas. Primero, ¿qué queremos en términos de cultura? O sea, ¿para qué queremos comunicar la ciencia? ¿Qué queremos a la población? O sea, ¿por qué es importante que queremos, qué de ciencia queremos comunicar a la población? Y segundo, ¿cómo formar a la gente que lo hagan para que lo hagan de manera responsable y profesional? O sea, pasando por la parte de la calidad, y por supuesto tiene que ver con el profesionalismo, y por la parte ética. Entonces, para responder a la primera pregunta de qué es lo que queremos, por qué queremos comunicar la ciencia, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Diego. Yo creo que una parte muy importante es como fomentar el pensamiento crítico. Me encanta lo que están haciendo esto de fomentar el pensamiento crítico. Me gustaría mencionar el caso de Marcelino Cereijido, que él hablaba, que dice que más que comunicar la ciencia, hay que comunicar una cultura, lo que hay que transmitir es una cultura compatible con la ciencia, que básicamente lo que es fomentar el pensamiento crítico. Ante sobre todo estas situaciones hoy en día, que tenemos un mar de información, uno tiene que darle a la gente herramientas para que puedan navegar en ese mar de información que está a su disposición y poder realmente extraer la información que les sirva y saber aplicarlo. Entonces, bueno, ¿qué es la cultura científica? Ese es otro debate que también hay muchísimos libros, artículos y demás escritos sobre eso. O sea, ¿qué de ciencia? ¿Qué habilidades? ¿Qué destrezas? ¿Qué imagen de la ciencia? ¿Cómo se hace la ciencia? Que la gente entienda cómo los científicos saben lo que saben, cómo se construye, mostrar la ciencia como parte del contexto social y cultural, como un producto social y cultural, económico que depende de su contexto, o sea, todo eso, ¿no? O sea, entonces yo creo, y sobre todo darles como elementos para que ellos puedan ser buenos ciudadanos, para que puedan participar de manera, digamos, informada en la toma de decisiones y también en la parte y que puedan actuar con responsabilidad y con un espíritu de compromiso con su entorno natural, social y cultural. Entonces, bueno, esto como a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo formamos a la gente para hacer eso? Entonces, ahí está lo que yo comentaba hace rato del núcleo duro. El núcleo duro, en donde, ¿qué es lo que necesitan saber? Y ahí, bueno, tomo un poco lo que se había comentado, también lo que ha comentado Juan, pues esta parte como de las bases como teóricas de la comunicación, de la propia comunicación de la ciencia, que es un campo de conocimiento que ya tiene sus propios fundamentos teóricos, pero también otras áreas del conocimiento que podrían ser la historia, la filosofía, la antropología, por supuesto la comunicación, la literatura, en fin, muchas cosas. Entonces, es todo un ejercicio de ¿qué tiene que saber un comunicador de ciencia? De ciencia, ¿qué tiene que saber de cómo se hace la ciencia? Y, o sea, eso también tiene que estar en el programa de formación, y para que él a su vez lo pueda comunicar. Y después tenemos que dar la opción de que se especialice, ya sea en un medio, en un tipo de público, una forma de relacionarse con el público. O sea, yo estoy de acuerdo que yo voy más por una cuestión no vertical, sino realmente horizontal, en donde veamos al otro como un interlocutor, en donde hay un diálogo de saberes. Y, por supuesto, tenemos que buscar un balance entre teoría y práctica y darles mucha práctica.
y bueno, y enseñarles a trabajar en equipo. Perdón, ¿ya se me acabó el tiempo? Le restan unos segundos, doctora. Ok, bueno, enseñas a trabajar en equipo. Entonces, nada más me gustaría concluir con la parte de arte. Yo creo que el arte es un puente creativo extraordinario. Podría hablar mucho de eso también, pero me quedan 35 segundos. Entonces, me parece estupendo, me parece maravilloso lo que está haciendo Luz María, y yo creo que es un arte, digamos, un puente creativo fantástico para comunicar la ciencia. Y entonces, bueno, yo terminaría con eso. Perdón, nada más una última cosa. Creo que tenemos que incorporar la evaluación como una herramienta de trabajo para actualizarnos y para estar continuamente mejorando nuestros programas. Muchas gracias. Doctora Elaine Reynoso, muchas gracias por sus comentarios, pero sobre todo gracias por aceptar participar en esta sesión. Sin duda, sus contribuciones han sido invaluables. Muchas gracias. Ahora pasemos, por favor, con el doctor Diego Lizarazo para que nos ofrezca sus consideraciones finales. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Luz María, a Juan, a Elaine sus aportaciones. En realidad aprendo mucho de cada evento en el que podemos participar y han planteado cosas de lo más interesantes, experiencias bastante ricas, como decía Elaine hace un momento. Creo que el planteamiento del núcleo duro que hizo Elaine es bastante completo, yo lo reivindico completamente. Creo que ese es un horizonte de atención para la formación de los comunicadores y comunicadoras de la ciencia, que me parece fundamental. Destacaría tres cosas ahora, más bien, como tres elementos que tendríamos que desarrollar social e institucionalmente. En primer lugar, el estimular la formación de redes interdisciplinarias e interinstitucionales en comunicación de la ciencia a diversos niveles, en distintos estratos y circuitos sociales, y en ellos generar experiencias, proyectos diversos, publicaciones escritas, proyectos de audio, proyectos de radio, proyectos de televisión. Insisto en que el medio digital nos facilita en este momento la posibilidad de generar esas redes y de generar esos procesos de experimentación. El otro tema que me parece crucial y que fue el que tocó Juan y con el que estoy totalmente de acuerdo es el tema de la formación transversal en comunicación de la ciencia, que incluso podría empezar desde los últimos años de la prepa en el nivel y con las condiciones específicas de ese nivel de formación, pero creo que debe ser transversal a la formación universitaria sin lugar a dudas. Esto sería una aportación muy importante para estimular y potenciar el conocimiento, la apropiación, como decía Elaine, de la ciencia en la sociedad y en la cultura contemporánea. Y en tercer lugar, quisiera llamar la atención sobre algo de lo que no hemos hablado, pero que me parece importante. Y es que los procesos de comunicación de la ciencia deben pensar, digamos, en términos de estrategias transmediales o intermediales. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma complejidad argumentativa, conceptual, científica, de un discurso científico, se puede transmitir a diversos niveles de elaboración y en distintos circuitos, ¿no? Esos diversos niveles de elaboración y esos distintos circuitos juegan papeles distintos en la convocatoria y en la integración de diversos grupos sociales al conocimiento y a la cultura científica. Por decir algo, a través de una estrategia en redes sociales con videos de 2 minutos, se genera básicamente un estímulo en determinados circuitos de jóvenes o en determinados circuitos de niños, ¿verdad? Utilizando los recursos que tenemos ahora. Es decir, un pequeño estímulo, provocar un interés. Para esto justamente la construcción y los recursos artísticos son fundamentales. Punzar, digamos, Roland Barthes decía, ejercer el puntum, ¿verdad? Como picar a la persona. Hay algo en el discurso y en la manera en que uno lo elabora, en las metáforas visuales, en la narrativa, que pueden picar a las personas y mostrarles que eso que parece muy abstracto, algo tiene que ver con su vida, con sus intereses, con sus expectativas, ¿no? Entonces ese es un primer nivel.
en la medida que se logra esto, se puede pensar en una suerte de relevo mediático, una transmedialidad, donde se pasa a otro formato, donde se dan más elementos, más recursos y más posibilidades. Probablemente quien fue punzado por este primer mensaje llegue a otro circuito y acceda a otra clase de textualidad más compleja, en un proceso, digamos, de relevos en el que finalmente quizás esta persona, después de un determinado tiempo, de una serie de trayectorias, termina leyendo un artículo de divulgación, ¿no? Y ya la lectura de un artículo de divulgación es una aproximación mucho más compleja, que apela a una racionalidad más rica, a unas competencias de lectura muchísimo más sutiles y afinadas, y ahí se va generando, digamos, en realidad una secuencia y unos procesos de complejización y de integración progresiva. Y esto puede pensarse no solamente en términos de cómo ir actuando sobre individuos específicos, sino también sobre grupos y sobre comunidades tanto escolares como sociales y culturales en distintas condiciones. Bueno, en fin, quiero agradecerles mucho la invitación y particularmente que la UAM esté abriendo estos espacios y nos hospede para tener esta clase de conversaciones, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en esta conversación. Les mando un abrazo y un saludo. Muchas gracias. Doctor Diego Lizarazo, infinitas gracias a usted por su participación en esta novena sesión de estos miércoles de divulgación de la ciencia. Ahora, por favor, le solicito al maestro Juan Tonda que nos ofrezca sus conclusiones respecto al tema de esta sesión. Adelante, maestro. No sé, ¿sí se oye? Sí, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Bueno, pues yo también agradezco mucho el haber compartido con los panelistas, con Elaine, pues es un placer, que la conozco desde hace muchos años, con Diego por sus conceptos y también Luz María, yo también he aprendido mucho de sus comentarios y de sus puntos de vista, y esto pues va un poco en el sentido de lo que dice Elaine, de esta idea de la biodiversidad en la divulgación de la ciencia y la biodiversidad de ideas, ¿no? De no casarse con ideas. Vivimos, esa es una bandera que hemos utilizado mucho los divulgadores a raíz del diplomado en divulgación de la ciencia, que no hay soluciones únicas para resolver los problemas y que hay que aceptar distintas soluciones, así como hay ecuaciones de segundo grado, hay de tercer grado, hay ecuaciones que tienen soluciones infinitas, ¿no? Para que se den ustedes una idea. Entonces, dentro de la misma concepción de matemática, se puede llegar por diversos caminos hacia un objetivo. Yo, como concibo la divulgación de la ciencia, es como una tarea educativa complementaria para el resto de la sociedad. Entonces, si nosotros pensamos que todos nosotros que estamos en las universidades llegamos a una licenciatura, una maestría, un doctorado, bueno, pues hay que ver en el resto de la población qué educación reciben fuera del ámbito escolar, ¿sí? O sea, ¿cuál es esa educación? ¿Se acaba en el momento en que yo terminé el doctorado? ¿Se acaba si yo nunca fui a la escuela? Entonces, ahí es donde creo que los medios masivos de comunicación sí tienen una responsabilidad social con el resto de la población, y yo pienso que los divulgadores sí tenemos una responsabilidad social en las universidades de llevar ese conocimiento al resto de la sociedad en cada una de nuestras áreas, ¿no? En el arte, en la filosofía, en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y ahí es donde yo creo que pues se puede ayudar mucho al resto de la sociedad si una persona que terminó tercero de primaria, pues a lo mejor logra entender lo que es la racionalidad, el concepto de racionalidad, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero si lo logra entender una persona, bueno, pues ya yo creo que un divulgador se va a sentir totalmente realizado, ¿no? A mí eso me produce gran placer como divulgador,
cuando logro que los lectores de los artículos de, de periódicos o en cualquier medio entiendan algo, pues se produce un placer infinito, ¿no? Entonces creo que esta parte educativa la resaltaría mucho de la divulgación de la ciencia, y concuerdo con este punto de vista que tiene Elaine del núcleo duro. Sí añadiría que la parte artística también es transversal y tiene que estar presente en toda la divulgación de la ciencia, por lo que mencionaba, y lo menciono en mis clases, de que en todos los artículos tiene que haber una parte de contenidos y de forma. Y en la forma pues está el arte, ¿no? En la forma de las cosas siempre está metido el arte, ¿no? Los elementos de diseño gráfico, de la parte artística, de que algo se nos haga atractivo, pues la parte del arte, como decía Luz María, es muy importante porque nos hace poder llegar rápidamente a entender cosas complejas. Entonces eso es lo que yo nada más les diría. Muchas gracias a todos. Maestro Juan Tonda, gracias a usted por su participación y los comentarios realizados para la discusión de este tema. Doctora Luz María Sánchez, por favor, sus consideraciones finales respecto a esta sesión. Bueno, pues yo solamente quisiera quizás incidir en la importancia de los procesos de arte y ciencia, y en específico del arte dentro de estos procesos complejos para poder explicar, si se quiere, o exponer de alguna manera cuestiones muy complejas a una población mayor. Coincido en que la parte de la forma es importante, pero estamos hablando de esta tendencia que ha habido en los espacios de investigación y creación a nivel internacional desde hace varias décadas, donde no es solamente el artista que se integra como una especie de facilitador de la forma, sino que se integra a los procesos complejos de la ciencia para poder llegar a distintos conocimientos que quizás un científico solo en su laboratorio no llegaría, y que por supuesto un artista solo en su estudio, sin el acceso a los laboratorios y a conocer de cerca los procesos complejos, no sé, imagino en el ámbito de lo biológico, de la física, etcétera, tampoco llegaría a comprender. En algún momento el mismo John Cage lo decía en la tercera década del siglo pasado, donde comentaba que era importante que los artistas tuvieran acceso a la tecnología para poder experimentar con ella y llevarla hasta los extremos, ¿no? Y en ese mismo sentido creo que estamos en un momento paralelo donde es importante que también los creadores tengan acceso a la tecnología y a los laboratorios para poder llegar a articular nuevos discursos también. En ese sentido, la transdisciplina es muy importante. Los artistas que trabajan desde las universidades, y lo digo por los artistas que trabajan en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la UNAM también, están acostumbrados a trabajar de manera ya no fuera de su disciplina, ya no es una única disciplina la que se utiliza para elaborar este tipo de cosas complejas, sino que requieren de la colaboración con especialistas de otras disciplinas diversas, ¿no? Tanto las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias duras y las ciencias sociales, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y en ese sentido, también coincido en que es muy importante que en las universidades se profesionalice la comunicación de la ciencia, que sea una cuestión transversal, también yo coincido con todos, y que también haya una revisión puntual acerca de lo que estamos haciendo en las universidades, porque pues muchos de los proyectos CONACYT y muchos de los proyectos del Sistema Nacional de Creadores y proyectos de investigación propios de las universidades implica siempre una labor de divulgación, y los profesores investigadores están también metidos en ello, y muchas veces tenemos también, habría que hacer como una especie de crítica y autocrítica de qué estamos haciendo con todos estos productos que son el resultado de los trabajos de investigación creación de los profesores de las grandes universidades, ¿no? Y que
estos sistemas de financiamiento de los mismos y estos sistemas de clasificación de los mismos muchas veces nos lleva a que ni siquiera conocemos cuál es la producción real de lo que estamos haciendo a nivel global, ¿no? Y creo que ahí cada profesor y cada investigador es también un divulgador de sus propios los conocimientos que está generando, y eso sería también muy interesante integrarlo en la discusión. Pero volviendo a los medios de comunicación, yo solamente diría, las universidades en este momento están en una situación privilegiada, todas aquellas que tengan medios de comunicación operando, como en este caso tenemos One Radio, TV UNAM y Radio UNAM, y mencioné el caso de la Universidad de Guadalajara, etcétera, porque de alguna manera escapan de una serie de criterios monetarios y de presupuesto que están afectando los medios públicos en nuestro país, y por lo tanto deberíamos también considerar que estos medios requieren que esta profesionalización llegue a todos estos espacios y que se utilicen de la mejor manera, porque es uno de los nichos, por así decirlo, de la posibilidad de la divulgación de estos conocimientos a una población mayor. Es decir, no olvidemos que todas las universidades, muchas de ellas tienen medios de comunicación habilitados para ello, con todos los equipos profesionales, tanto humanos como técnicos y de herramientas, y que tendríamos que empezar a pensar en esa articulación hacia adentro también de las universidades, y más si estamos viendo el cruce de caminos tan complejo en el que nos encontramos, tanto por los tiempos, las tecnologías, las nuevas generaciones, como por los tiempos políticos que está pasando en nuestro país y en general el mundo entero con estos problemas que tenemos de salud y que van a afectar y están afectando todos los espacios, ¿no?, presupuestales, ¿no? Están revirtiendo las prioridades. Entonces, yo lo dejo así como una serie de cuestiones al aire para poder continuar la conversación. Doctora Luz María Sánchez, muchas gracias por su participación en esta 9ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia. Como muestra de agradecimiento a la participación de nuestros 4 panelistas del día de hoy, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica les estaremos haciendo llegar a sus correos electrónicos una constancia similar a la que ustedes pueden observar en pantalla, la cual me voy a permitir darle lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica otorgan la presente constancia a la doctora Elaine Reynoso Haines por su participación como ponente en la 9ª sesión de Jornada de Divulgación Científica UAM Somedicit, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema la formación universitaria de los comunicadores de ciencia profesionales. Firman la constancia el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, quien es presidente del Consejo Directivo de la SOMEDICIT 2020-2022. Ciudad de México, 13 de enero de 2021. Les muestro también la constancia que estará recibiendo el doctor Diego Lizarazo Arias, el físico Juan Tonda Mazón y la doctora Luz María Sánchez Cardona. Nuevamente, muchas gracias a nuestros 4 panelistas por haber participado en la sesión de hoy, por habernos ofrecido tan nobles y tan destacados comentarios. Sin duda alguna ha sido una sesión, al igual que las anteriores, de las cuales nos vamos muy contentos porque hemos aprendido mucho y nuevas cosas sobre la divulgación de la ciencia, pero sobre todo agradecemos infinitamente a nuestros espectadores quienes nos siguen semana tras semana en esta jornada de divulgación de la ciencia organizada por la UAM, la SOMEDICIT y el proyecto de divulgación científica de la Unidad Xochimilco. Y finalmente les realizamos una invitación a que nos acompañen el próximo miércoles 20 de enero a las 17 horas, en las cuales tocaremos o abordaremos el siguiente tema: la evaluación del impacto de la divulgación de la ciencia. Sin más, les deseo una excelente noche
y muchas gracias a todas y a todos. Hasta muy pronto.